Sherlock Holmes y la desaparición en el Hotel Glacier. El telegrama llegó una gélida mañana de diciembre, entregado por un muchacho cuyo aliento formaba nubes en el aire helado de nuestro salón en Baker Street. Observé cómo Holmes desplegaba el fino papel con sus largos y pausados dedos, entrecerrando sus ojos grises al recorrer las palabras. Thor, nuestro gran danés, levantó su enorme cabeza de donde yacía junto a la chimenea, intuyendo quizá el cambio en el semblante de su amo antes que yo. «Watson», dijo Holmes en voz baja pasándome el telegrama. «Parece que este año pasaremos la Navidad en los Alpes». El mensaje era lacónico, casi desesperado en su brevedad. «Huésped desaparecido. Alto. Sin rastro. Alto. Situación crítica. Alto. Policía desconcertada. Alto. Vengan inmediatamente. Alto. Hotel Glacier Grindelwald. Alto. Dietrich. Lo leí 2 veces. Luego levanté la vista hacia Holmes, que ya se había levantado y estaba cogiendo su pipa. ¿Una súplica inusual? Observé. ¿Quién es este Dietrich? Friedrich Dietrich dirige el Hotel Glacier, uno de los establecimientos más exclusivos de Suiza. Atiende a aristócratas, industriales, exploradores, aquellos que pueden permitirse pasar el invierno con lujo mientras contemplan el Eiger. Encendió una cerilla, cuya llama iluminó brevemente su perfil aquilino. Lo conocí hace 3 años durante el caso Reichenbach. Un hombre perspicaz, que no se deja llevar por el pánico. Si él lo califica de grave, Watson, debemos suponer que la situación merece esa descripción. En menos de 1 hora ya teníamos todo listo. Holmes se movía con esa energía tan particular que lo invadía cuando se le presentaba un enigma. Agudo, concentrado, casi hambriento. La señora Hudson se preocupaba por nuestra ropa de abrigo mientras Thor recorría el pasillo, haciendo sonar sus grandes patas contra el suelo de madera. El perro parecía presentir un viaje, y su cola se movía con lentos y anticipatorios movimientos. El viaje en tren hacia el sur fue largo y cada vez más frío. Cambiamos de línea en Dover, cruzamos a Calais y luego avanzamos lentamente a través de Francia y Suiza, mientras la luz del día se desvanecía. Thor ocupaba el suelo de nuestro compartimento privado. Su corpulencia resultaba reconfortante en la oscuridad creciente. Holmes pasó la mayor parte del viaje en silencio, fumando y contemplando el paisaje que se desvanecía. Los campos daban paso a las estribaciones, y luego a las imponentes montañas que se alzaban como los huesos de la propia tierra. «Estás preocupado», dije finalmente, mientras las luces de un pueblo desaparecían tras nosotros. Holmes se apartó de la ventana. «No estoy preocupado, Watson. Curioso. Fíjese en la forma de expresarlo. Desaparecido y sin rastro. Son elecciones deliberadas. No desaparecido, ni desaparecido. Desaparecido. Sugiere algo inexplicable. Y sin embargo, la gente no desaparece sin más. Deja huellas, rastros, pruebas de su paso». Sacudió la ceniza de su pipa. «La cuestión es si esas huellas son invisibles para el ojo inexperto o si han sido ocultadas deliberadamente. Entonces sospechas que hay juego sucio». «Aún no sospecho nada. Simplemente observo que cuando la gente adinerada se reúne en lugares aislados durante el invierno, las condiciones se vuelven volátiles. Miedo, sospecha, viejos rencores, todo magnificado por el encierro». Miró a Thor, que había alzado la cabeza al oír nuestras voces. «Pero pronto lo veremos. Cuando llegamos a Grindelwald ya había caído la noche y la nieve caía en espesas cortinas. La estación era poco más que un refugio, tenuemente iluminado y desierto, salvo por una figura envuelta en pieles que se nos acercó al desembarcar. «¿Señor Holmes?» La voz tenía acento, pero era clara. «Soy Dietrich. Gracias a Dios que ha venido». Era un hombre robusto, de unos 50 años, con el rostro surcado por la preocupación y lo que parecía ser insomnio. Sus ojos se posaron en Thor, y una expresión de alivio cruzó su rostro. «¿El perro es tuyo?» «Así es», respondió Holmes. «Confío en que su presencia no supondrá ningún problema». «No, no. Al contrario». Dietrich señaló un trineo que esperaba, cuyos caballos pateaban el suelo en el frío. «Los invitados lo encontrarán». Tranquilizador.
Desde la desaparición han tenido miedo, mucho miedo. Mientras cargábamos el equipaje y Thor saltaba con gracia al trineo, crucé una mirada con Holmes. Él asintió levemente. El juego, como él diría, había comenzado. El ascenso a la montaña duró 40 minutos. El trineo ascendía por estrechas curvas labradas en la ladera. La nieve seguía cayendo, amortiguando todo sonido salvo el tintineo de los arneses y la respiración de los caballos. Thor permanecía sentado, alerta, entre Holmes y yo, con las orejas atentas y sus ojos oscuros escudriñando el árido paisaje que nos rodeaba. Luego, tras una última curva, el Hotel Glaciar emergió de la tormenta como un barco congelado en el hielo. Era una imponente estructura de madera y piedra, de 4 pisos, con amplios ventanales que resplandecían con una luz cálida. Sin embargo, también tenía algo sobrecogedor, la forma en que se alzaba solitario contra la ladera de la montaña, con los oscuros picos que se cernían tras él y el precipicio visible incluso en la oscuridad de la tormenta. «Es precioso, ¿verdad?», dijo Dietrich, pero su tono no denotaba orgullo. Solo temor. Holmes no dijo nada. Simplemente miró fijamente el edificio, con el rostro indescifrable, mientras el bajo retumbo de Thor, apenas audible, vibraba a través del banco del trineo. Fuera lo que fuese que hubiera ocurrido allí, fuera lo que fuese que hubiera causado la desaparición de un hombre sin dejar rastro, estábamos a punto de adentrarnos directamente en su núcleo. El trineo se detuvo ante la entrada principal del hotel, donde 2 farolas de gas luchaban con ahínco contra la oscuridad que se cernía sobre ellos. Un botones salió, con el rostro contraído por el frío y algo más, nerviosismo quizá, o tal vez miedo. Tomó nuestro equipaje con manos temblorosas mientras Thor se lanzaba a la nieve, su enorme figura perdida por un instante entre los montículos blancos antes de sacudirse con fuerza. En su interior, el Hotel Glacier revelaba su doble naturaleza. El vestíbulo era magnífico, todo madera pulida y accesorios de latón, con una gran escalera que ascendía en curva bajo una lámpara de araña de hierro. Un fuego crepitaba en una chimenea lo suficientemente grande como para entrar de pie. Alfombras persas cubrían los suelos de mármol y el aire olía a pino, humo y colonia cara. Sin embargo, a pesar de la opulencia, una tensión inconfundible impregnaba el ambiente. Las voces del comedor contiguo eran tenues, furtivas. La risa de una mujer se cortó de golpe, como si alguien le hubiera recordado que reír era inapropiado. «Sus invitados parecen incómodos», observó Holmes. Quitándose los guantes con deliberado cuidado, Dietrich se retorció las manos. «Están aterrorizados, señor Holmes. Tenemos 23 huéspedes ahora mismo, cuando antes teníamos 32. 9 se marcharon ayer a pesar de las alertas de tormenta. Prefieren arriesgarse en la montaña antes que quedarse aquí otra noche», bajó la voz. «Susurran que el hotel está maldito, que la propia montaña se ha cobrado la vida del capitán Eriksen». «¿Capitán Eriksen?», interrumpí. Erik Eriksen, el explorador noruego. Llegó hace 4 días, solo. Un hombre tranquilo, reservado en su mayoría, pero respetado, incluso famoso, por sus expediciones al Ártico. El rostro de Dietrich se ensombreció. Hace 2 noches se retiró a su suite a las 11. La doncella encontró su habitación vacía a las 7 de la mañana siguiente. La cama no había sido usada. La puerta estaba cerrada por dentro. Y simplemente se había ido. Los ojos de Holmes brillaron. ¿Cerrado desde dentro, dices? Sí. Se necesitaba la llave maestra para abrirlo. Por favor, acompáñeme a nuestras habitaciones. Después, querré ver inmediatamente la suite del capitán Eriksen, tal y como la encontré. Nos acompañaron al 3er piso, a unas habitaciones contiguas con una puerta que las comunicaba. Eran habitaciones cómodas, bien calefaccionadas, con ventanas que daban a la oscura extensión del valle. Thor inspeccionó de inmediato cada rincón, olfateando con atención, antes de acomodarse en la alfombra entre nuestras habitaciones con un profundo suspiro. «Está agotado del viaje», comenté mientras desempacaba mi maletín médico. «¿O intuye algo que nosotros no?», respondió Holmes distraídamente, mientras estudiaba un mapa del hotel que Dietrich le había proporcionado. «Watson, fíjate en la distribución. El edificio es esencialmente un cuadrado hueco construido alrededor de un patio central. Tiene 4 plantas, 48 habitaciones
y la planta baja está dedicada a espacios comunes: comedor, biblioteca, sala de fumadores e invernadero. Las suites están en las plantas superiores, y la de Erickson se encuentra en el ala este. En la cuarta planta, en la esquina, aislado, observé. Precisamente, dijo Holmes, doblando el mapa. Vamos, veamos qué nos revela el paisaje. Seguimos a Dietrich por pasillos flanqueados por pinturas de paisajes y apliques que proyectaban sombras tenues. Thor caminaba detrás de nosotros, y su presencia resultaba de algún modo reconfortante en la atmósfera opresiva. Pasamos junto a una joven pareja que se pegó a la pared para dejarnos pasar, con los ojos muy abiertos. Un caballero de etiqueta pasó apresuradamente sin siquiera mirarnos, con el rostro pálido. «El miedo es contagioso», murmuró Holmes, «y se propaga más rápidamente en espacios cerrados». La suite del capitán Erickson estaba al final del pasillo. Dietrich sacó una llave con visible reticencia, como si abrir la puerta pudiera desatar algo terrible. La cerradura giró con un clic seco que resonó obscenamente fuerte en el silencio. La habitación contigua era espaciosa y fría, notablemente más fría que el pasillo. Una cama con dosel se alzaba contra una pared, con las sábanas intactas. Los objetos personales yacían esparcidos, con la despreocupación propia de una rutina interrumpida. Un libro en la mesilla de noche, un reloj de bolsillo en la cómoda, ropa doblada sobre una silla. Pero fueron las puertas del balcón las que captaron de inmediato la atención de Holmes. Estaban ligeramente entreabiertas, y debajo de ellas se había formado un pequeño charco de agua en el suelo de madera. Holmes se arrodilló, con los dedos suspendidos sobre la humedad sin tocarla. Thor se acercó olfateando con cuidado, y luego miró a Holmes con lo que solo podría describir como desconcierto. «Curioso», susurró Holmes. «Muy curioso, en efecto. ¿Qué es?», pregunté. Se levantó y se dirigió al balcón. Lo seguí y salimos al frío penetrante. La nieve se había acumulado en la barandilla, intacta. Más allá, la montaña se perdía en la oscuridad, dejando entrever apenas un tenue indicio del valle allá abajo. «Observa, Watson. La nieve de este balcón está impoluta. Ni una sola huella, ni rastro de nada. Y sin embargo», volvió a mirar hacia la habitación con la mirada afilada como una navaja. «Alguien, o algo, trajo hielo a esta habitación. Hielo que se derritió, dejando solo agua». Holmes dedicó los siguientes 20 minutos a examinar la suite del capitán Erickson con la precisión metódica de un cirujano. Se movía de pared en pared, a veces arrodillándose para inspeccionar el suelo, pasando los dedos por los marcos de las ventanas, e incluso permaneciendo inmóvil en el centro de la habitación con los ojos cerrados, como si escuchara algo que los demás no podíamos oír. Thor permaneció cerca de las puertas del balcón, con la mirada fija en el lugar donde se había acumulado el agua. 2 veces gimió suavemente, un sonido que rara vez había oído de aquel animal normalmente estoico. «Señor Dietrich», dijo finalmente Holmes, «cuénteme todo sobre la estancia del capitán Erickson aquí. ¿Cuándo llegó? ¿Con quién habló? ¿Cuáles eran sus costumbres?» Dietrich se acomodó en una silla junto a la puerta, visiblemente aliviado de tener algo concreto que comentar. «Llegó la tarde del 20 de diciembre, como ya mencioné. Vino solo, en carruaje privado desde Interlaken. Solicitó esta suite en particular. Dijo que quería vistas a Leiger. Fue educado pero reservado. Comía principalmente en su habitación. Cuando aparecía en las zonas comunes, se mantenía apartado. ¿Recibió alguna visita? ¿Algún telegrama o carta?» «Sin visitas. Un telegrama llegó el día antes de su desaparición. Lo entregué yo mismo». Holmes levantó la cabeza de golpe. «¿Lo leíste?» «No, por supuesto que no. Pero vi su cara cuando lo abrió. Se puso pálido, señor Holmes. De hecho, retrocedió tambaleándose. Fuera lo que fuese el mensaje, le perturbó enormemente. Y el telegrama en sí desapareció. Registramos su habitación minuciosamente tras su desaparición. Ni un telegrama, ni papeles de ningún tipo salvo aquel libro en la mesilla de noche. Un volumen sobre navegación ártica». Observé cómo Holmes asimilaba la información, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. «¿Y los demás invitados? ¿Interactuó alguno de ellos con Erickson?» «Algunos lo intentaron. Lord Ashworth intentó entablar conversación en la sala de fumadores. Él colecciona informes de expediciones, como saben.
pero Eriksen se excusó rápidamente. La señorita Pemberton, una heredera estadounidense, lo invitó a cenar con ella. Él declinó. Dietrich hizo una pausa. Sin embargo, hubo un incidente extraño. 2 noches antes de la desaparición, Eriksen y otro invitado, un industrial alemán llamado Kruger, discutieron en la biblioteca. Alzaron la voz. Mi personal los oyó, pero no pudo entender los detalles. ¿Y dónde está ahora el señor Kruger? Sigue residiendo aquí. En la habitación 307, justo debajo de esta, de hecho. Holmes se dirigió de nuevo a las puertas del balcón, examinando con atención el mecanismo de la cerradura. ¿Dijo que esta puerta estaba entreabierta? Sí. No está completamente abierto, pero definitivamente no está cerrado. ¿Y la puerta de la suite, la que da al pasillo, estaba cerrada con llave por dentro? Correcto. Con el cerrojo lanzado. Así que tenemos un misterio de habitación cerrada, dijo Holmes con una leve sonrisa. O mejor dicho, una habitación cerrada con una única salida posible. Un balcón 4 pisos por encima de un patio, accesible solo trepando o cayendo. Salí de nuevo al balcón y miré hacia abajo. El patio estaba cubierto de nieve, prístina e intacta. Si se hubiera caído o saltado, habría un cuerpo. No hay nada. En efecto, Watson. Lo que sugiere que o bien no salió por el balcón, o alguien borró todo rastro de que lo hubiera hecho. Holmes se volvió hacia Dietrich. Necesitaré entrevistar al personal que encontró la habitación. También a Lord Ashworth, a la señorita Pemberton y, sobre todo, al señor Kruger. Pero primero quiero examinar el exterior del edificio a la luz del día, por supuesto. Aunque debo advertirle, los demás huéspedes exigen respuestas. Están asustados, señor Holmes. Algunos hablan de marcharse al amanecer, haya tormenta o no. Que se vayan si quieren, dijo Holmes con desdén. Aunque sospecho que nuestro culpable estará entre los que decidan quedarse. El miedo hace que la gente huya, pero la culpa hace que se queden, para asegurarse de que su trabajo permanezca oculto. Regresamos al pasillo, con Thor siguiéndonos de cerca. Mientras caminábamos hacia la escalera principal, Holmes se detuvo ante una ventana que daba al patio. La nieve seguía cayendo, intensa e implacable, cubriendo ya cualquier huella que pudiera haber existido. Watson, dijo en voz baja, ¿qué es lo que más te llama la atención de esta desaparición? Reflexioné. La ausencia de forcejeo, la puerta cerrada, el balcón abierto, el hielo derretido. Sí, todo muy sugerente, todo muy teatral. Pero lo que más me llama la atención es esto. El capitán Eriksen era un explorador del Ártico, un hombre acostumbrado al frío, al hielo, a sobrevivir en condiciones extremas. Sus ojos permanecieron fijos en la nieve que caía. Si alguien podía desaparecer en un paisaje invernal y sobrevivir, ese era un hombre como él. La pregunta es, ¿desapareció por voluntad propia o se lo impusieron? Entonces Thor gruñó, con un gruñido bajo y retumbante, la mirada fija en algo entre las sombras al fondo del pasillo. Una figura permanecía allí, observándonos. Luego se giró y desapareció en la oscuridad. Holmes se movió al instante, su esbelta figura recorriendo el pasillo con sorprendente rapidez. Thor se abalanzó hacia adelante. Sus poderosas piernas lo impulsaron más allá de nosotros, pero cuando llegamos al lugar donde había estado la figura, el pasillo estaba vacío. Una puerta de servicio al final se abrió suavemente, dejando entrar una corriente de aire frío que hizo parpadear los apliques de la pared. Pasillo del personal, jadeó Dietrich, llegando detrás de nosotros. Conduce a la escalera de servicio y a las habitaciones de los criados. Holmes examinó el marco de la puerta y luego el suelo. Huellas de botas aún húmedas, del número 4 aproximadamente. Un trazo grueso propio del peso de un hombre. Se enderezó. Da igual, pronto sabremos quién nos observa. Por ahora, tenemos trabajo que hacer antes de que la luz se apague del todo. Bajamos a la planta baja, donde Holmes insistió en examinar el patio a pesar del frío intenso y la poca luz del día. Dietrich nos proporcionó abrigos gruesos y linternas, aunque parecía dudar de la idea. El viento había arreciado, arrastrando la nieve horizontalmente por el espacio abierto. Thor se adelantó en cuanto salimos, su silueta oscura casi invisible contra la inmensidad blanca.
Se movía con determinación, con el hocico pegado al suelo, dando vueltas por la zona justo debajo del balcón de Eriksen. Holmes siguió el rastro del perro, con la linterna en alto, examinando la superficie de la nieve con intensa concentración. Nada, observé, mientras mi aliento se condensaba en el aire gélido. La nieve permanece completamente intacta. Al contrario, Watson. La nieve nos dice mucho. Holmes se arrodilló y pasó la mano enguantada por la superficie. Mira, esta nieve cayó hace 3 horas. Debajo hay nieve más antigua y compacta de la tormenta de ayer. Y debajo de esa, pasó la mano más adentro, dejando al descubierto hielo. La superficie original del patio, completamente congelada. Así pues, cualquier rastro de Eriksen, en caso de que se hubiera caído o hubiera sido arrojado, habría quedado cubierto por la nieve recién caída. Precisamente. Sin embargo, Thor ha encontrado algo. El gran danés se había detenido cerca de la esquina norte del patio, a unos 6 metros del punto justo debajo del balcón. Escarbaba la nieve con la pata, gimiendo, con la cabeza gacha, olfateando con atención algo que aún no podíamos ver. Holmes se acercó corriendo y yo lo seguí, con el instinto médico en alerta. ¿Había encontrado el perro un cadáver? Pero cuando Holmes empezó a remover la nieve con las manos, lo que emergió no fue carne, sino algo igualmente desconcertante. Una mancha oscura en el hielo, de forma irregular, aproximadamente del tamaño de un plato llano. ¿Sangre?, pregunté arrodillándome a su lado. Holmes sacó un pequeño frasco de su abrigo y recogió una muestra del hielo manchado. Lo sostuvo a la luz de la linterna, examinándolo con atención. No es sangre, Watson. Algo orgánico, sin duda. Aceite quizá o... No, espere. Destapó el frasco y olfateó con cautela. Su expresión cambió a una de genuina sorpresa. ¿Aceite de foca? ¿Aceite para focas? ¿Aquí? En efecto. Del tipo que usaban los exploradores del Ártico para alimentar las lámparas y mantener el equipo en condiciones de frío extremo. Miró hacia el balcón de Eriksen, calculando ángulos. Esta mancha está a 6 metros del punto donde cayó. ¿Cómo llegó hasta aquí? Thor se había alejado, centrando ahora su atención en la base del muro, varios metros más adelante. Arañó los cimientos de piedra cada vez más agitado. Holmes se unió a él de inmediato, deslizando las manos por la superficie del muro. Watson, acerca la luz. Sostuve la linterna cerca de la pared, y a su luz vi lo que había captado la atención de Holmes, unas tenues marcas en la escarcha que se aferraba a la piedra. Eran huellas de manos, o mejor dicho, impresiones dejadas por manos. 3 de ellas ascendían por la pared a intervalos irregulares, como si alguien hubiera trepado. «Imposible», susurró Dietrich una vez que nos alcanzó. «Nadie podría escalar ese muro en invierno. La piedra es como cristal. La humedad congelada la hace completamente imposible de escalar». Holmes trazó una de las huellas con el dedo y luego la levantó. Su guante quedó con un residuo que brillaba a la luz de la linterna. No es imposible si las manos se trataran con algo que permitiera agarrarse al hielo. Aceite de foca, por ejemplo, mezclado con resina para crear fricción. Se puso de pie mirando hacia arriba a lo largo de la pared. El capitán Eriksen no se cayó del balcón, caballeros. Alguien subió para rescatarlo. Una ráfaga de viento apagó una de las linternas, sumiendo a la mitad del patio en la oscuridad. Thor se acurrucó contra la pierna de Holmes, con las orejas pegadas a su cráneo. A lo lejos, desde algún lugar del hotel de arriba, llegó un ruido. Una puerta que se cerró de golpe. O tal vez algo más pesado que caía. «Deberíamos volver adentro», insistió Dietrich, con voz temblorosa por el miedo. «La tormenta está empeorando y la noche ya ha caído». Holmes permaneció inmóvil un instante más, con la mirada fija en las huellas de las manos, en el hielo manchado y en el balcón de arriba. «Sí», dijo finalmente. «Pero mañana, al amanecer, registraremos a fondo el exterior del edificio. Alguien escaló ese muro, y los escaladores dejan huellas. Solo tenemos que encontrarlas». Mientras nos volvíamos hacia la entrada, Thor permaneció de espaldas a la pared, gruñendo suavemente a las sombras que solo él podía percibir. Regresamos al calor del interior del hotel con la nieve pegada a nuestros abrigos y el frío aún calándonos hasta los huesos. Thor se sacudió enérgicamente en el vestíbulo, esparciendo cristales de hielo por el suelo de mármol,
mientras Dietrich se apresuraba a preparar té caliente y una cena tardía. El vestíbulo se había vaciado desde nuestra llegada. Los huéspedes se habían retirado a sus habitaciones o se habían reunido en espacios más pequeños y seguros. Holmes se quitó el abrigo con meticuloso cuidado, con la mente claramente en otra parte. Watson, quiero que documentes todo lo que hemos observado hasta ahora. Escríbelo con precisión. La puerta cerrada, el hielo derretido, el aceite de foca, esas huellas de manos. No omitas nada, por insignificante que parezca. ¿Sospechas que necesitaremos un registro? Sospecho que estamos tratando con alguien sumamente inteligente, y la gente inteligente comete errores cuando cree haber sido exhaustiva. Un informe escrito podría revelar patrones que hemos pasado por alto. Miró a Thor, que se había acomodado cerca de la chimenea pero permanecía alerta, con sus ojos oscuros escudriñando la habitación. Voy a hablar con el personal. Acompáñenme al comedor a las 8. Dietrich ha dispuesto que cenemos con los demás invitados. Pasé la siguiente hora en mi habitación, escribiendo a la luz de la lámpara mientras el viento aullaba fuera de mi ventana. El acto de registrar los sucesos del día aclaró ciertos aspectos. El carácter teatral de la desaparición, los conocimientos especializados necesarios para escalar una pared helada, el telegrama que había perturbado tanto a Eriksen. Sin embargo, la pregunta fundamental seguía en pie. ¿Por qué hacer desaparecer a un hombre de una forma tan elaborada? ¿Por qué no simplemente matarlo y deshacerse del cuerpo? A las 8 en punto, bajé al comedor. Era un espacio amplio, con techos abovedados y grandes ventanales cubiertos con cortinas que impedían el paso de la noche. Una larga mesa estaba puesta para la cena, y alrededor de ella se sentaban los huéspedes que aún quedaban en el hotel. Un conjunto de rostros ansiosos y recelosos iluminados por candelabros. Holmes ya estaba allí, de pie junto a la chimenea con una copa de vino que no había tocado. Thor yacía a sus pies y observé que varios invitados se habían colocado en el extremo opuesto de la mesa, lo más lejos posible del enorme perro. Dietrich realizó las presentaciones con nerviosa eficiencia. Lord Ashworth, un caballero corpulento de unos 60 años, con patillas prominentes y un aire de dignidad herida. La señorita Pemberton, la heredera estadounidense, más joven de lo que esperaba, quizás 30, con ojos inteligentes y una franqueza poco común en su sexo. El señor Kruger, el industrial alemán, un hombre de cuello robusto, barba recortada y manos que parecían más acostumbradas al trabajo que a los libros de contabilidad. También estaban los demás. Un matrimonio francés de apellido Beaumont, un banquero suizo llamado Herzog y una mujer misteriosa presentada únicamente como Madame Volkov, que vestía de negro y no hablaba. La comida comenzó en un silencio opresivo, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos y el crepitar del fuego. Fue la señorita Pemberton quien finalmente habló, y su acento estadounidense rompió la tensión como un cuchillo. Señor Holmes, todos conocemos su reputación. ¿Está aquí para encontrar al capitán Eriksen o para explicar su desaparición con alguna teoría racional que nos permita a todos dormir tranquilos? Holmes dejó el tenedor y la miró con aprobación. Estoy aquí para descubrir la verdad, señorita Pemberton. Si esa verdad resulta reconfortante o perturbadora, está por verse. El hombre desapareció de una habitación cerrada con llave. Interrumpió Lord Ashworth con voz quejumbrosa. Desapareció por completo, sin dejar rastro. ¿Qué explicación racional puede haber para tal cosa? Varias en realidad, respondió Holmes con calma. Aunque me interesan más los aspectos irracionales del caso. El hielo derretido, por ejemplo. El aceite de foca. Las huellas de manos en la pared exterior. El señor Kruger contuvo el aliento. ¿Huellas de manos? ¿Qué huellas de manos? Parece usted sorprendido, Herr Kruger. Sin embargo, me han dicho que usted tuvo una conversación con el capitán Eriksen 2 noches antes de su desaparición. ¿Podría usted, por favor, aclararnos el tema de aquella conversación? El rostro de Kruger se ensombreció. Eso es asunto mío. Hay un hombre desaparecido, posiblemente muerto. La privacidad pierde importancia en tales circunstancias. Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Sobre qué discutieron? El alemán apretó la mandíbula en silencio durante un instante. Finalmente, habló, con la voz tensa por la ira apenas contenida. Eriksen me acusó.
Acusaciones falsas sobre mis negocios en el Ártico. Afirmó que yo realizaba cacerías de focas ilegalmente, destruyendo zonas de cría. Le dije que se equivocaba, que mi empresa opera dentro de todos los límites legales. ¿Y se equivocó?, preguntó Holmes en voz baja. Sí. Pero la mirada de Kruger se desvió mientras lo decía. Thor, que había permanecido inmóvil, alzó la cabeza de repente. Un gruñido sordo brotó de lo más profundo de su pecho. Su mirada no se fijó en Kruger, sino en alguien a sus espaldas, Madame Volkov. La mujer de negro sostuvo la mirada del perro sin inmutarse, con el rostro pálido e inexpresivo. Su perro no tiene buenos modales, dijo, con acento ruso y voz fría como el agua. Al contrario, replicó Holmes. Thor es extremadamente educado. Solo gruñe cuando percibe engaño o peligro. ¿Qué representa usted, señora? El silencio que siguió fue electrizante. Madame Volkov se levantó lentamente, haciendo rechinar la silla contra el suelo. No tengo por qué soportar insultos de desconocidos. Cenaré en mi habitación. Salió del comedor con paso brusco, dejando tras de sí su vestido negro ondeando como humo. Holmes la vio marcharse y luego volvió su atención a los huéspedes restantes. El capitán Eriksen estaba investigando algo que lo trajo a este hotel en este preciso momento. Quienquiera que lo haya hecho desaparecer, lo hizo porque había descubierto una verdad que debían mantener oculta. Su mirada recorrió los rostros. Uno de ustedes sabe cuál es esa verdad. Quizás más de uno. Esto es indignante, exclamó Lord Ashworth. ¿Está usted sugiriendo que uno de nosotros es el responsable? Sugiero que en un hotel tan remoto, durante una tormenta que nos ha aislado del mundo exterior, el culpable casi con toda seguridad sigue aquí. Sigue vigilando, sigue esperando para asegurarse de que su secreto permanezca enterrado. La pareja francesa se levantó al unísono, murmurando disculpas, y salió apresuradamente de la habitación. Herzog, el banquero, lo siguió poco después, con el rostro pálido. En cuestión de minutos, solo la señorita Pemberton permanecía en la mesa junto a Holmes, Watson y yo. «Los has asustado», observó, pero en su tono había aprobación más que crítica. «Bien», respondió Holmes. «La gente asustada comete errores. Se confabula con cómplices. Intenta destruir pruebas, se delata». Se puso de pie y Thor se levantó con él. «Vamos, Watson. Tenemos más trabajo que hacer esta noche». Al salir del comedor, miré hacia atrás y vi a la señorita Pemberton aún sentada, observándonos con una expresión que no pude descifrar. ¿Interés? ¿Calculación? ¿O simplemente el mismo miedo que se apoderaba de todos los demás en este hotel maldito? En el pasillo contiguo, las sombras parecían moverse al margen de la luz parpadeante de las lámparas de gas. Las orejas de Thor giraban, siguiendo sonidos que no podíamos oír. Y en algún lugar sobre nosotros, las tablas del suelo crujían mientras alguien, o algo, caminaba en la oscuridad de los pisos superiores. Holmes no nos condujo a nuestras habitaciones, sino que nos adentró en el interior del hotel, siguiendo una ruta que Dietrich había marcado en el plano del edificio. Thor avanzaba sigilosamente, sus garras repiqueteando suavemente sobre el suelo de madera, deteniéndose de vez en cuando para olfatear las puertas o las esquinas antes de continuar. Descendimos por una estrecha escalera de servicio que no había visto antes. Sus paredes desnudas y utilitarias contrastaban con los opulentos espacios públicos de arriba. «¿A dónde vamos?», pregunté, con mi voz resonando ligeramente en el espacio reducido. «Dietrich mencionó que la suite de Eriksen está justo encima de la habitación del señor Kruger», respondió Holmes, mientras su lámpara proyectaba largas sombras delante de nosotros. «Pero entre el tercer y el cuarto piso debería haber un espacio de mantenimiento, un pasadizo para acceder a las tuberías y la ventilación. Si alguien hubiera escalado el muro exterior para llegar al balcón de Eriksen, habría necesitado un punto de espera, un lugar donde prepararse, dejar el equipo, esperar». Salimos al tercer piso, pero en lugar de entrar al pasillo de invitados, Holmes siguió por el pasillo de servicio hasta que llegamos a una pequeña puerta con un letrero en alemán que decía «Solo personal». Estaba cerrada, pero Holmes sacó unas ganzúas de su abrigo y la abrió en cuestión de segundos. El espacio que había más allá era exactamente como lo había descrito. Un pasadizo estrecho,
y de apenas 1,20 m de altura, que recorría todo el edificio. Las tuberías estaban a la vista contra las paredes y el aire era gélido, mucho más frío de lo que cabría esperar dada la calefacción del hotel. Nuestro aliento formaba nubes mientras nos agachábamos y avanzábamos. Thor tuvo que estirarse casi por completo para pasar por la abertura. «Holmes», dije, sintiendo el frío antinatural calarme a través de la ropa. «Esto no está bien. Aquí dentro hace más frío que fuera». «Lo sé», dijo con voz sombría. «Alguien ha estado usando este espacio, Watson. Últimamente, la luz de la lámpara iluminó algo más adelante, un destello de hielo. A medida que nos acercábamos, la temperatura descendió aún más, y vi que todo el tramo de pasadizo que teníamos delante estaba cubierto de escarcha. Las tuberías estaban congeladas y carámbanos colgaban del techo bajo como dientes. Era como si el invierno mismo se hubiera concentrado en ese pequeño espacio. Thor se detuvo en seco, con el pelo erizado. No quiso avanzar más, sino que retrocedió con un gemido casi lastimero, un sonido de inquietud primigenia propio de un animal que rara vez mostraba miedo. Holmes se arrodilló al borde de la sección congelada, examinando el hielo con atención. Esto no se debe a una acumulación natural. Alguien abrió las rejillas de ventilación deliberadamente, dejando entrar el frío del exterior, creando básicamente un congelador. Señaló unas marcas en el suelo congelado, marcas de arrastre, como si algo pesado hubiera sido arrastrado sobre el hielo. «Y aquí guardaron algo que necesitaban mantener congelado. ¿Un cadáver?», pregunté, aunque la idea me heló tanto como la temperatura. «Posiblemente. O pruebas que se descompondrían con el calor». Siguió con el dedo las marcas de arrastre hasta una sección de la pared donde la escarcha era especialmente espesa. Detrás de esa pared, según el mapa, estaba la suite del capitán Eriksen. «Watson, ayúdame a examinar esta sección». Trabajamos juntos picando con cuidado el hielo con las herramientas que llevaba Holmes. Thor permaneció en la entrada del pasadizo, reacio a acercarse, pero negándose a abandonarnos. Mientras quitábamos la escarcha, algo emergió de debajo. Un panel abatible, ingeniosamente oculto en la estructura de la pared. Los ojos de Holmes brillaron al reconocerlo. Un acceso oculto, probablemente original del edificio. Estos hoteles antiguos solían tener pasadizos para el servicio que permitían al personal entrar en las habitaciones sin ser visto. Intentó abrir el panel, pero estaba congelado. «Tendremos que derretir este hielo para abrirlo bien». Pero ahora sabemos cómo alguien pudo entrar en la habitación de Eriksen, a pesar de que la puerta estaba cerrada. «Pero, ¿por qué crear esta cámara helada?», pregunté. «¿Por qué tanta puesta en escena?». «Porque lo que sea que haya ocurrido aquí requería frialdad, Watson. Requería hielo». Se puso de pie, encorvado en el espacio reducido, con el rostro iluminado desde abajo por la lámpara, lo que le daba un aspecto casi espectral. «No se trata de un simple asesinato o secuestro. Esto es algo más complejo, más calculado. Alguien con conocimientos especializados planeó esta desaparición con la precisión de una operación militar. Un sonido resonó desde algún lugar del pasadizo detrás de nosotros. Un raspado, como de metal contra piedra. Thor ladró con fuerza y el ruido fue ensordecedor en el espacio reducido. Holmes se giró, alzando su lámpara, pero la oscuridad más allá de nuestro pequeño foco de luz no revelaba nada. «No estamos solos», susurré, mientras mi mano buscaba instintivamente el revólver en el bolsillo de mi abrigo. «No», convino Holmes en voz baja. «Nos están vigilando, y quien quiera que nos esté vigilando sabe que hemos encontrado su habitación congelada. Nos retiramos del pasadizo con extrema precaución». Holmes retrocedía con la linterna en alto, yo con el revólver desenfundado, y Thor entre nosotros, alerta y protector, con las orejas atentas a cualquier sonido en la oscuridad. Lo que fuera que hubiera producido aquel ruido sordo no nos persiguió, o si lo hizo, se movió con tal sigilo que ni siquiera el perro pudo localizarlo. De vuelta en el pasillo de servicio, Holmes cerró la puerta de mantenimiento y guardó las ganzúas. Su rostro estaba tenso, pensativo. «Esa cámara congelada fue preparada con antelación, Watson. Alguien sabía que tarde o temprano registraríamos la habitación de Eriksen. Sabía que encontraríamos el hielo derretido,
Quizá incluso preveía que descubriríamos las huellas de manos en el exterior, pero no esperaban que encontráramos su punto de encuentro. ¿Deberíamos informar a Dietrich o a la policía local? La policía local está aislada por la nieve a 24 kilómetros de aquí. Dietrich me lo comentó al llegar, y aún no estoy seguro de en quién se puede confiar en este hotel. Miró a Thor, que seguía tenso, con la mirada fija en la puerta cerrada por la que acabábamos de salir. No, continuamos con la investigación, pero lo hacemos armados y vigilantes. Regresamos a la escalera principal con la intención de retirarnos a nuestras habitaciones, pero al pasar por el rellano de la planta baja, Holmes se detuvo. Algo que yo no había notado le había llamado la atención. Una puerta debajo de la escalera, parcialmente oculta por la sombra y la ornamentada carpintería. Era más pequeña que las demás, de construcción más tosca, y no tenía ninguna marca ni número. Curioso, murmuró Holmes acercándose. Esto no aparecía en el mapa de Dietrich. La puerta estaba abierta. Tras ella, unos escalones de piedra descendían hacia la oscuridad. El aire que ascendía desde abajo traía consigo el olor a tierra y un frío mineral. El frío profundo de los lugares que jamás ven la luz del sol. Holmes encendió una segunda lámpara con un aplique y comenzó a bajar sin dudarlo. Lo seguí. Y Thor fue el último, arañando la piedra con sus garras. Las escaleras eran antiguas, mucho más antiguas que el propio hotel, talladas directamente en la roca de la montaña. Descendían en espiral en una curva cerrada, con las paredes pegadas a nosotros, resbaladizas por la humedad que se había congelado en algunos puntos formando grotescas formaciones de hielo. Bajamos unos 15 metros antes de que las escaleras se abrieran a una cámara que me dejó sin aliento. Era una caverna natural o agrandada por el hombre, no lo supe distinguir. El techo se elevaba 6 metros sobre nosotros, y el espacio se extendía en la oscuridad, más allá del alcance de nuestras lámparas. Pero lo que dominaba la cámara eran los bloques de hielo, docenas de ellos, cada uno de unos 2 metros de largo y 1,20 m de ancho, apilados en filas como ataúdes en una cripta. Brillaban a la luz de nuestras lámparas, algunos transparentes como el cristal, otros opacos por el paso del tiempo y con burbujas de aire atrapadas. «¡Dios mío!», susurré. «¿Qué es este lugar?». Holmes se movía entre los bloques de hielo examinándolos con fascinación. «Almacenamiento en frío, Watson. Antes de la refrigeración moderna, los hoteles de los Alpes extraían hielo de los glaciares y lo almacenaban en cámaras como esta, en lo profundo de la montaña, donde la temperatura se mantiene constante. Lo utilizaban durante los meses de verano para conservar alimentos, enfriar bebidas y preparar los postres helados que esperaban los huéspedes adinerados». Pasó la mano por uno de los bloques. «Pero este hotel parece haber abandonado la práctica. Mire, la mayoría de estos bloques tienen años, están cubiertos de polvo y escarcha. Excepto, se detuvo ante una sección donde el suelo estaba más limpio, donde los bloques de hielo habían sido movidos recientemente. Las marcas del polvo mostraban claramente dónde los habían arrastrado para crear un sendero que conducía al interior de la caverna. Thor se acercó a la entrada, olfateando con cuidado, y luego miró a Holmes, con lo que solo puedo describir como urgencia. «¿Ha encontrado algo?», dije. Seguimos el sendero entre los bloques de hielo, nuestras lámparas creando una pequeña burbuja de luz en la oscuridad abrumadora. La caverna se bifurcaba en un túnel, esta vez artificial, con soportes de madera cada pocos metros y viejos raíles en el suelo, quizá una explotación minera de décadas pasadas, o una excavación para ampliar la cámara de almacenamiento. El túnel descendía aún más en la montaña, y el frío se intensificó hasta que me dolían los dedos a pesar de los guantes. Thor se mantenía cerca, con el cuerpo pegado a la pierna de Holmes, y su aliento se veía en el aire gélido. Y entonces, quizá a unos 60 metros dentro del túnel, lo encontramos. La cámara se abrió ante nosotros, más pequeña que la caverna principal, pero aún considerable. Y en su centro, suspendido en un bloque de hielo tan transparente que parecía casi invisible, estaba el capitán Erik Eriksen. Estaba erguido, congelado en el acto de extender la mano hacia adelante, con el rostro convertido en una máscara de horror y determinación. Aún llevaba puesto su equipo ártico,
Sus ojos abiertos miraban fijamente algo que no podíamos ver. A su alrededor, incrustados en el hielo, había papeles, documentos sellados en tela impermeable, fotografías, lo que parecían ser libros de contabilidad. Y grabadas en el propio bloque de hielo, en letras de 15 centímetros de alto, había palabras en noruego. Holmes se acercó, leyéndolas en voz alta y traduciéndolas mientras leía. El hielo recuerda. El hielo conserva. El hielo revela. ¿Holmes? Dije con la voz temblorosa. No sabría decir si era por el frío o por el horror. ¿Esto es una tumba? No, Watson, dijo Holmes, rodeando lentamente el bloque de hielo y estudiándolo desde todos los ángulos. Esto es algo mucho más complejo. Es un mensaje. El capitán Eriksen descubrió algo. Algo que alguien debía silenciar. Pero fíjese en lo bien conservado que está. Mire esos documentos. Perfectamente visibles a través del hielo, pero inaccesibles sin derretirlo. Su rostro se ensombreció al comprender. Esto no es un asesinato, Watson. Es una advertencia. Para cualquiera que pudiera descubrir lo que Eriksen encontró. El hielo recuerda, parece decir. Y nos está diciendo que algunos secretos se mantienen congelados, fuera de nuestro alcance, visibles pero intocables. Thor ladró de repente, con un ladrido agudo y urgente, fijando la mirada en la entrada del túnel que teníamos detrás. La luz de la farola vaciló, y comprendí con horror que no estábamos solos. Una figura se alzaba en la boca del túnel, a contraluz y sin rasgos distintivos, pero inconfundiblemente humana, y en su mano algo metálico relucía. «No se muevan, caballeros». La voz era femenina, con acento ruso. Madame Volkov entró en nuestro círculo de luz, y lo que brillaba en su mano no era un arma, sino una linterna. Vestía ropa práctica en lugar de su vestido negro, pantalones, un abrigo grueso y botas para el frío. Su rostro pálido permanecía inexpresivo, pero sus ojos se movían constantemente, evaluando. «Así que lo han encontrado». Holmes se interpuso entre ella y yo con una mano sobre el collar de Thor. El perro gruñó, pero el agarre de Holmes lo mantuvo quieto. «¿Sabías que estaba aquí?» «Claro que lo sabía». Se acercó al bloque de hielo, estudiando el cuerpo congelado de Eriksen, con una expresión que recordaba a la tristeza. «Yo fui quien lo puso aquí». Mi mano buscó mi revólver, pero Holmes negó levemente con la cabeza. «Déjala hablar, Watson. Sospecho que la señora Volkov tiene mucho que contar. Y además, sospecho que, de hecho, no es responsable del estado actual del capitán Eriksen». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Es usted tan perspicaz como su reputación sugiere, señor Holmes. No, yo no congelé a Erik Eriksen, pero lo encontré aquí hace 3 días y he estado intentando averiguar quién lo hizo y por qué». Apoyó su linterna sobre un saliente rocoso. «Mi verdadero nombre es Katia Volkova. Soy investigadora de la Armada Imperial Rusa. El capitán Eriksen y yo éramos colegas, incluso amigos. Estaban investigando juntos», dijo Holmes. No era una pregunta. «Sí, llevamos 6 meses siguiendo la pista de una operación ilegal, una red de contrabando que utiliza hoteles remotos como este como puntos de tránsito. Transportan mercancías desde Rusia a través de los Alpes hasta Europa Occidental. Pieles, sobre todo, obtenidas ilegalmente en territorios árticos protegidos, pero también marfil, productos de foca, incluso armas». Su voz se endureció. «Están destruyendo el ecosistema ártico para lucrarse, y son muy buenos borrando sus huellas». Holmes se acercó al bloque de hielo y examinó los documentos congelados en su interior. Y Eriksen descubrió pruebas. «¿Estos papeles?» Son registros, ¿no? Manifiestos de envío, libros de contabilidad, nombres de conspiradores. Tenía todo lo necesario para desmantelar la red entera, confirmó Katia. Erik siempre fue meticuloso. Recopiló pruebas durante meses, sabiendo que necesitaría evidencia irrefutable para derribar a personas con tanta riqueza e influencia. Tocó el hielo suavemente, con los dedos posados donde antes se veía el rostro de Eriksen. «Me envió un telegrama 2 días antes de desaparecer. Decía que tenía la pieza final, que estaba listo para actuar. Vine lo más rápido que pude. Pero llegué demasiado tarde. El telegrama que le preocupó», interrumpí, «ese que mencionó Dietrich. ¿Era tuyo?» «No, ese telegrama venía de ellos, los contrabandistas. Una amenaza, supongo, o quizá una citación. Erik nunca me dijo qué contenía». Su rostro reflejaba ahora un dolor genuino.
Cuando llegué ya había desaparecido. Lo busqué por todas partes. Tardé 2 días en encontrar esta habitación y cuando lo hice, señaló la figura inmóvil. Esto no es un entierro, señor Holmes. Es una exhibición. Quieren que cualquiera que investigue vea qué les sucede a quienes amenazan su negocio. Thor dejó de gruñir, al parecer intuyendo que aquella mujer no representaba una amenaza inmediata. Se acercó al bloque de hielo, olfateando su base. Luego se sentó y miró a Holmes expectante. Holmes se arrodilló junto al perro, examinando lo que había llamado su atención. Allí, talladas en el suelo de piedra cerca de la base del bloque de hielo, había palabras en inglés esta vez. Carga glacial, cámara de almacenamiento 3, Glacial Freight, repitió Holmes. ¿El nombre de una empresa? Una empresa pantalla, dijo Katia. Propiedad de un consorcio de empresarios europeos. Oficialmente importan y exportan artículos de lujo. En realidad, son la cabeza de la red de contrabando. Sacó un papel doblado del bolsillo de su abrigo. Lo encontré en la habitación de Eric antes de que la presentaran, escondido dentro de ese libro sobre navegación ártica. Es una lista parcial de conspiradores. Holmes desplegó el papel, escudriñando con la mirada los nombres escritos en él. Su expresión se ensombreció. ¿El señor Kruger está en esta lista? Sí. Su empresa proporciona los buques de transporte. También posee una participación importante en Glacial Freight, dijo Katia con voz fría. Eric lo confrontó esa noche en la biblioteca. Le dijo que tenía pruebas que lo destruirían. Kruger debió de avisar a los demás de inmediato. ¿Pero por qué conservar a Eriksen en hielo? Pregunté. ¿Por qué no simplemente matarlo y deshacerse del cuerpo en las montañas? Holmes permaneció de pie, absorto en sus pensamientos, resolviendo el enigma. Porque necesitan saber qué pruebas reunió y a quién más podría habérselo contado. Los documentos son visibles pero inaccesibles. Pueden ver lo que recopiló, pero no pueden acceder a ello sin derretir el hielo, lo cual requeriría tiempo y equipo del que carecen. Mientras tanto, Eriksen sigue vivo. Lo miré fijamente. ¿Vivo? ¿Holmes? ¿Eso es imposible? Nadie podría sobrevivir congelado. No está completamente congelado, Watson. Observa el hielo con más detenimiento. Acercó la lámpara al bloque. ¿Ves lo transparente que está cerca del centro? Sin burbujas de aire, sin opacidad. Esto no es hielo de agua, es otra cosa. Una solución quizá que se congela a una temperatura más baja. Y fíjate, el pecho de Eriksen. Obsérvalo con atención. Me acerqué más y, al cabo de un instante, lo vi, un leve movimiento. El más mínimo ascenso y descenso de su pecho, tan lento que era casi imperceptible. Dios mío, está en una especie de animación suspendida. Exactamente. Alguien con conocimientos sobre técnicas de supervivencia en el Ártico, sobre cómo ciertas criaturas árticas sobreviven a temperaturas gélidas, ha inducido a Eriksen a un estado de hipotermia profunda. Su metabolismo se ha ralentizado casi por completo. Podría mantenerse con vida durante días, incluso semanas. Holmes se volvió hacia Katia. Lo mantienen con vida porque necesitan información de él, lo que significa que planean reanimarlo. Y cuando lo hagan, dijo Katia con gravedad, lo obligarán a hablar antes de matarlo como es debido. Un sonido resonó desde el túnel. Pasos, varios grupos, que se acercaban rápidamente. Thor se puso de pie de un salto, ladrando furiosamente. Holmes sacó un pequeño revólver de su abrigo y yo alcé mi arma. Parece, dijo Holmes en voz baja, que nuestra investigación ha llamado la atención. Señora Volkova, le sugiero que colaboremos. Sus habilidades podrían resultar invaluables en los próximos minutos. Los pasos se hicieron más fuertes y las sombras comenzaron a danzar en las paredes del túnel al acercarse la luz de la lámpara. Estábamos atrapados en la cámara con un hombre congelado y pruebas que gente poderosa mataría por ocultar. El juego, como diría Holmes, se había vuelto de repente sumamente serio. 3 figuras emergieron del túnel, y la primera era el señor Kruger, cuya corpulencia, similar a la de un toro, llenaba el estrecho pasadizo. Tras él venían 2 hombres, que no había visto antes, tipos rudos con gruesos abrigos, rostros curtidos y endurecidos.
Uno llevaba un pico, el otro una pesada barra de hierro. No eran empleados del hotel. Señor Holmes, dijo Kruger con una falsa jovialidad que no engañó a nadie. Ha demostrado ser más ingenioso de lo que esperábamos, pero esto en cierto modo simplifica las cosas. Ahora solo tenemos que ocuparnos de todos ustedes a la vez. El revólver de Holmes permaneció inmóvil, apuntando al pecho de Kruger. Supongo que estos son sus socios en la operación de contrabando. ¿Cuántos más hay en el hotel? ¿Hasta qué punto llega esta conspiración? Kruger sonrió sin afecto. Suficiente. El gerente del hotel, Dietrich, ha sido útil, aunque sabe menos de lo que cree. Varios empleados, incluso un par de huéspedes tienen intereses económicos en nuestra empresa. Dio un paso al frente. No puede salir de esta habitación, señor Holmes. La tormenta ha empeorado. Los pasos de montaña están completamente bloqueados. Nadie puede llegar hasta nosotros y nadie puede salir. Tenemos todo el tiempo que necesitemos para deshacernos de usted y continuar con nuestro trabajo. Tu trabajo consiste en la destrucción sistemática de la fauna ártica con fines de lucro, espetó Katia. Eric lo documentó todo. Colonias de focas diezmadas, poblaciones de morsas destruidas, hábitats de osos polares convertidos en zonas de matanza. Ahorraos el sentimentalismo, espetó Kruger. Hay dinero que ganar y alguien explotará esos recursos. ¿Por qué no nosotros? Su mirada se dirigió al bloque de hielo. Eriksen fue un necio. Creyó que podía detenernos con su grupito de papeles y fotografías. Pero mirad a dónde le ha llevado su rectitud. Congelado, indefenso, esperando a que decidamos su destino. La voz de Holmes resonó en el aire frío como un cuchillo. Cometió un error crucial, Herr Kruger. Dio por sentado que nadie más sabía lo que Eriksen había descubierto. Pero la señora Volkova representa a la Armada Imperial Rusa. Yo represento los intereses británicos. Y los documentos que quedaron congelados con el capitán Eriksen aún pueden recuperarse. Si no usted, las autoridades, que sin duda investigarán cuando otras 3 personas desaparezcan de este hotel. ¿Quién dice que alguien va a desaparecer? La sonrisa de Kruger se ensanchó. En los Alpes ocurren accidentes trágicos, señor Holmes. Huéspedes que se aventuran en medio de tormentas y jamás regresan. Cadáveres que aparecen en primavera si es que aparecen. Hizo un gesto a sus hombres. Llévenselos. Los 2 matones avanzaron, y todo sucedió a la vez. Thor se abalanzó sobre el hombre más cercano con un gruñido que resonó en la sala. Sus enormes mandíbulas se clavaron en su brazo antes de que pudiera blandir el pico. Holmes disparó su revólver. El disparo ensordecedor en el espacio cerrado. No contra Kruger, sino contra el bloque de hielo, quebrándose una esquina y lanzando fragmentos por los aires. Katia se movió con sorprendente rapidez, sacando un cuchillo de su bota y atacando al segundo matón cuando éste se abalanzó sobre ella con la barra de hierro. Disparé contra Kruger, pero ya se había refugiado en el túnel. Mi disparo rebotó en la piedra y entonces echó a correr, sus pasos resonando mientras huía hacia la caverna principal. ¡Tras él!, gritó Holmes. «Avisará a los demás y bloqueará las salidas». Thor había incapacitado a su oponente. El hombre yacía en el suelo, agarrándose un brazo destrozado, con el pico fuera de su alcance. El adversario de Katia se había retirado con la sangre brotando de una herida en su rostro. Los dejamos y corrimos. Thor se adelantó a toda velocidad por el túnel, su oscura silueta casi invisible en el borde de la luz de la farola. Irrumpimos en la caverna principal, con sus hileras de bloques de hielo milenarios. Kruger ya estaba, a medio camino, dirigiéndose a las escaleras que llevaban de vuelta al hotel. Holmes disparó de nuevo, pero el tiro se fue desviado en la oscuridad. Entonces corrimos entre los bloques de hielo, con las linternas balanceándose descontroladamente y las sombras danzando frenéticamente sobre las paredes. Kruger llegó a las escaleras y comenzó a subir. Lo seguimos. Thor subía los escalones de 3 en 3, a pesar de su pendiente. Ascendimos en espiral hacia el hotel, y el sonido de nuestra persecución llenaba la estrecha escalera.
Sentía los pulmones arder por el aire frío y el esfuerzo, pero mantuve el ritmo, impulsado por la certeza de que si Kruger encontraba a sus cómplices, nos veríamos superados. Salimos al pasillo de la planta baja y Kruger ya había cruzado el vestíbulo principal, dirigiéndose a la entrada. Iba a salir, a la tormenta que se había estado gestando durante toda la tarde. A través de las ventanas pude ver caer una nieve tan espesa que casi formaba una pared blanca impoluta. «Se dirige a las dependencias exteriores», jadeó Katia a mi lado. «Hay un cobertizo, un establo, lugares donde esconderse o encontrar armas. Entramos a toda prisa por la puerta principal, directos a la furia de la ventisca. El viento golpeaba, con una fuerza brutal, azotándonos la cara con tanta fuerza que apenas podía ver. La temperatura había caído en picado. Debía de estar a 30 grados bajo cero, quizá incluso más. Sin la ropa adecuada, nos congelaríamos en cuestión de minutos. Pero más adelante, apenas visible entre el caos blanco, se divisaba la oscura figura de Kruger, avanzando a trompicones entre la nieve que ya le llegaba a la cintura. Thor corrió tras él. Su tamaño y fuerza le permitieron abrirse paso a través de la nieve que habría detenido a un animal más pequeño. Holmes y Katia siguieron el rastro que había dejado el perro, y yo cerré la marcha, con el revólver aferrado entre mis dedos entumecidos. Kruger había llegado al lago helado. Podía ver la extensa superficie plana que se extendía hacia la tormenta, una capa de hielo erosionada por el viento. Ahora corría sobre él, resbalando y deslizándose, pero avanzando hacia la orilla opuesta, donde la densa masa del bosque le ofrecía refugio. «El hielo no aguantará si llega al centro», gritó Katia por encima del viento. «El lago se alimenta de aguas termales. Hay puntos débiles». Pero Kruger o no, oyó o no le importó. Siguió corriendo y nosotros lo seguimos sobre el hielo. Era traicionero, resbaladizo como el cristal bajo la fina capa de nieve. Las garras de Thor encontraron algo de agarre, pero Holmes cayó con fuerza, deslizándose varios metros antes de recuperar el equilibrio. Lo ayudé a levantarse y continuamos avanzando. Entonces lo oímos, un crujido seco, como un disparo. Kruger se detuvo en seco mirando el hielo bajo sus pies. Otro crujido y otro más. La superficie se fracturaba y oscuras líneas se extendían desde donde estaba. «¡No te muevas!», gritó Holmes. «Distribuye tu peso, túmbate boca arriba». Pero el miedo se apoderó de Kruger. Intentó correr, y el hielo cedió bajo sus pies con un crujido seco. Se hundió en las aguas oscuras, y su grito se apagó al sentir el frío. Sus manos arañaron el borde del hielo, pero éste seguía rompiéndose en pedazos, agrandando el agujero. Thor llegó primero, guiado por sus instintos caninos, sin percibir el peligro. Se tumbó al borde del agujero, cerrando sus poderosas mandíbulas sobre el cuello del abrigo de Kruger. Holmes se unió a él, tumbado boca abajo sobre el hielo, extendiendo la mano para agarrar el brazo del hombre. «¡Ayúdame, Watson!», gritó. «¡Rápido, antes de que la hipotermia lo mate!». Me deslicé hacia adelante sobre mi vientre, el hielo crujiendo bajo nuestro peso combinado. Juntos, con Thor tirando y Holmes y yo arrastrando, sacamos a Kruger del agua. Ya estaba azul, temblando tan violentamente que le castañeteaban los dientes, pero vivo. «De vuelta a la orilla», exclamó Holmes con la voz entrecortada. «Antes de que todos crucemos». Llegamos a tierra firme, justo cuando otro bloque de hielo se derrumbó donde habíamos estado momentos antes. El hotel se alzaba imponente ante nosotros, sus luces borrosas por la tormenta, pero ofreciendo la promesa de calor y seguridad. Mientras arrastrábamos a Kruger hacia la entrada, con los labios moviéndose en una débil protesta, Thor permaneció cerca de Holmes, alerta, protector, el héroe del momento. La tormenta aullaba a nuestro alrededor, pero teníamos a nuestro hombre. Llevamos a Kruger al vestíbulo del hotel, donde Dietrich nos recibió con mantas y bolsas de agua caliente. Su rostro estaba pálido por la conmoción. El alemán apenas estaba consciente, su piel estaba fría y cerosa, y su respiración era superficial. Holmes le quitó la ropa congelada con una eficiencia casi mecánica mientras yo lo examinaba en busca de signos de hipotermia grave. «Sobrevivirá»,
afirmé tras un instante. Aunque por poco. 1 minuto más en el agua y estaríamos cargando un cadáver. ¡Qué lástima!, dijo Katia con frialdad, de pie sobre él con los brazos cruzados. Le habría ahorrado trabajo al verdugo. El alboroto había atraído a los demás invitados, Lord Ashworth, la señorita Pemberton, los Beaumont y Herzog, el banquero. Se reunieron en el vestíbulo, envueltos en batas y chales, con rostros que reflejaban diversos grados de alarma y curiosidad. Thor se sacudió con energía, esparciendo hielo y agua por el suelo de mármol antes de acomodarse junto a la chimenea, con un gruñido de satisfacción. Holmes permaneció de pie, con la ropa aún goteando y el rostro inexpresivo. «Dietrich, necesito que reúnas a tu personal de inmediato. A todos, sin excepción». El gerente del hotel vaciló con la mirada nerviosa. «Señor Holmes, ya pasó la medianoche. ¿Todos están dormidos?» «Ahora, Dietrich, a menos que desee ser contado entre los conspiradores». 10 minutos después, habíamos reunido a todos en el gran salón. Invitados, personal y Kruger, ya consciente y envuelto en mantas, sentado en una silla con el cuchillo de Katia sutilmente presionado contra su espalda. Holmes permanecía de pie frente a la chimenea, su figura proyectando una larga sombra sobre los rostros allí reunidos. Se había puesto ropa seca, pero su cabello aún estaba húmedo, lo que le daba un aspecto más joven y, de algún modo, más peligroso. «Damas y caballeros», comenzó, y su voz resonó con facilidad en la silenciosa sala. Hace 3 días, el capitán Erik Eriksen desapareció de su habitación, que estaba cerrada con llave. Las circunstancias fueron misteriosas, incluso teatrales. Hielo derretido, aceite de foca, huellas de manos en una pared exterior. Parecía un crimen imposible, del tipo que pertenece más a las novelas góticas que a la realidad. Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera los rostros frente a él. Pero no existe tal cosa como un crimen imposible. Solo existen crímenes cuyo método aún no se ha comprendido. Y este crimen, por muy elaborado que pareciera, fue en última instancia bastante simple. El capitán Eriksen fue sacado de su habitación a través de un pasadizo de servicio oculto que conecta el túnel de mantenimiento con las suites de los huéspedes. Un pasadizo original de la construcción del hotel, diseñado para permitir que los sirvientes entraran y salieran sin ser vistos. Lord Ashworth se removió incómodo. Pero la puerta cerrada... La puerta se cerró por dentro después de que Eriksen ya se hubiera marchado. Bastó con usar el pasadizo y volver a cerrarla con un alambre doblado a través del ojo de la cerradura. Una técnica tan antigua que aparece documentada en textos medievales. Holmes se colocó detrás de la silla de Kruger. Lo inusual de este caso no fue el método de desaparición, sino su propósito. El capitán Eriksen investigaba una operación de contrabando ilegal que utilizaba hoteles remotos de los Alpes como puntos de paso para transportar mercancía ilegal desde Rusia a Europa Occidental. Pieles, marfil, productos de foca. Todo obtenido ilegalmente de territorios árticos protegidos. Sacó del bolsillo el papel que Katia le había dado. Eriksen había reunido numerosas pruebas contra una red de conspiradores que operaban bajo la fachada de la empresa Glacial Freight. Cuando informó a uno de ellos, el señor Kruger, de que poseía pruebas de sus crímenes, actuaron con rapidez, pero no se limitaron a matarlo. Necesitaban saber qué pruebas había reunido y a quién más podría habérselo contado. Así que recurrieron a una solución más, ingeniosa. La voz de Holmes se endureció. Lo congelaron. Utilizando una solución especial y técnicas desarrolladas a partir de investigaciones de supervivencia en el Ártico, colocaron al capitán Eriksen en un estado de hipotermia profunda. Vivo pero inconsciente. Conservado en hielo en las cámaras bajo este hotel. Allí permanecería hasta que estuvieran listos para reanimarlo e interrogarlo. El hielo derretido en su habitación, el aceite de foca, la puesta en escena teatral, todo era una distracción, destinada a sugerir que había ocurrido algo sobrenatural o imposible, para ahuyentar la investigación. «Esto es absurdo», dijo Herzog. El banquero, pero su voz carecía de convicción. «¿En serio?» Holmes se giró bruscamente hacia él. «Su nombre figura en la lista de Eriksen, Herr Herzog. Usted gestiona las transacciones financieras de Glacial Freight,
blanqueando sus beneficios a través de su banco suizo. Ha sido cómplice de esta operación desde el principio. El rostro del banquero palideció. Yo solo manejaba cuentas. No sabía. Sabías perfectamente lo que hacías. El desprecio de Holmes era palpable, al igual que Lord Ashworth, quien brindaba protección política en Gran Bretaña, al igual que Madame Volkov. La verdadera Madame Volkov, es decir, cuya identidad esta mujer suplantó. Katia dio un paso al frente. La verdadera Madame Volkov era una aristócrata rusa que falleció hace 6 meses en San Petersburgo. Estos criminales utilizaron su identidad para infiltrar a un agente en el hotel, alguien que pudiera vigilar la investigación de Eriksen. Ese agente huyó cuando descubrimos la cámara de hielo. Probablemente ya esté a medio camino de la cima de la montaña, haya tormenta o no. En esta sala quedan 3 conspiradores, continuó Holmes. Kruger, Herzog y... Se giró repentinamente hacia la señorita Pemberton, la supuesta heredera americana, que en realidad es Margaret Ashworth, hija de Lord Ashworth y la verdadera directora operativa de Glacial Freight. El rostro de la joven permaneció impasible, pero sus ojos la delataron. «¡Pruébalo!», dijo con calma. «Con mucho gusto», dijo Holmes poniéndose frente a ella. «Cometió usted un error crucial, señorita Ashworth. Cuando mencioné las huellas de manos en la pared exterior durante la cena, todos mostraron sorpresa o confusión. Pero usted las reconoció. Sabía de esas huellas porque estaba presente cuando se hicieron, deliberadamente como parte de la puesta en escena teatral que sugería que Eriksen había sido secuestrado por algo que trepaba por la pared. Además, se quedó en la cena después de que los demás se marcharan para observar mis reacciones y calibrar cuánto sabía. Sacó del bolsillo un telegrama, el mismo que habían encontrado en la habitación de Eriksen. Este telegrama que tanto inquietó al capitán provenía de su organización. Decía, «El hielo recuerda. El silencio es la clave de la supervivencia». Una amenaza, lisa y llanamente. Eriksen la reconoció como tal y preparó sus pruebas en consecuencia. La señorita Pemberton, o Margaret Ashworth, se puso de pie lentamente, perdiendo finalmente la compostura. «No puedes probar nada de esto. Son meras acusaciones. Tengo la documentación completa del capitán Eriksen, conservada en hielo bajo este hotel. Tengo el testimonio de la señora Volkova, investigadora oficial de la Armada Imperial Rusa. Tengo al señor Kruger, quien sin duda testificará a cambio de clemencia». La sonrisa de Holmes era gélida. «Y tengo algo más. Fotografías tomadas por Eriksen de sus operaciones de contrabando, incluyendo una que la muestra claramente inspeccionando un cargamento de pieles ilegales en Arcángel la primavera pasada. Él sabía quién era usted en realidad, señorita Ashworth. Por eso necesitaba que lo silenciaran». El silencio que siguió fue profundo. Entonces, sorprendentemente, Margaret Ashworth rió. Una risa amarga y cansada. «Muy astuto, señor Holmes. Mi padre me advirtió que usted era peligroso. Debería haber planeado que tuviera un accidente en la carretera de montaña antes de que llegara al hotel». «Margaret». Lord Ashworth se puso de pie con el rostro desencajado. «No digas ni una palabra más». «¿Por qué no, padre?» «Se acabó. Hemos terminado». Miró a Holmes con algo parecido al respeto. «¿Y ahora qué?» «Ahora», dijo Holmes en voz baja, «reanimemos al capitán Eriksen. El doctor Watson y yo nos ocuparemos de ello de inmediato. Luego esperaremos a que pase la tormenta y lleguen las autoridades. Usted y sus socios comparecerán ante la justicia por sus crímenes: robo, contrabando, conspiración, intento de asesinato. Los tribunales determinarán su destino». «¿Y el Ártico?», preguntó Katia en voz baja. «¿Qué hay del daño que han causado?» «Las pruebas que Eriksen ha reunido garantizarán el cierre definitivo de Glacial Freight y todas sus operaciones asociadas. Los territorios que han explotado quedarán bajo protección internacional. No reparará el daño ya causado, pero evitará futuras destrucciones». Holmes se dirigió a Dietrich. «Necesitaré su ayuda para llevar al capitán Eriksen a una habitación cálida donde el doctor Watson pueda comenzar el proceso de reanimación». Las horas siguientes fueron de las más delicadas de mi carrera médica. Utilizando técnicas de manuales de supervivencia en el Ártico y mi propia experiencia con casos de hipotermia, calenté gradualmente el cuerpo congelado de Eriksen. El proceso no podía acelerarse.
Un aumento de temperatura demasiado rápido lo mataría con la misma seguridad con la que el frío casi lo había hecho. Holmes me ayudaba, controlando sus signos vitales, mientras Katia velaba cerca, con su rostro normalmente estoico, reflejando una profunda emoción. Afuera amanecía. La tormenta por fin amainaba cuando Eriksen abrió los ojos. Jadeó, extendió la mano y Katia la sujetó de inmediato. «Eric», susurró. «Estás a salvo. Se acabó». Su voz era apenas audible. «¿Las pruebas?» «Conservado», le aseguró Holmes. «Todo lo que coleccionaste. Responderán por lo que han hecho». Los labios de Eriksen se curvaron en una débil sonrisa. Luego cerró los ojos y durmió. Esta vez sí durmió de verdad, no en la terrible animación suspendida del hielo. 2 días después, cuando los pasos fronterizos se despejaron lo suficiente como para que llegaran las autoridades, encontraron a los conspiradores tal como los habíamos dejado, confinados en sus habitaciones bajo vigilancia, con Thor turnándose para vigilar cada puerta. Los documentos congelados con Eriksen fueron extraídos cuidadosamente y resultaron ser tan devastadores como se había previsto. El imperio de Glacial Freight se derrumbó en cuestión de semanas, y los juicios posteriores se convirtieron en hitos del derecho internacional en materia de conservación del Ártico. Holmes y yo nos quedamos en el Hotel Glacier solo un día más después del renacimiento de Eriksen. La mañana de nuestra partida, encontré a Holmes de pie en el balcón que una vez había pertenecido a Eriksen, contemplando la prístina extensión blanca de la montaña y el hielo. «Es precioso, ¿verdad?», observé sentándome a su lado. «Inmortal», respondió Holmes. «Como tantas cosas bellas. Pero también perdurable, Watson. El hielo recuerda», decía el mensaje, y era más preciso de lo que los criminales creían. El hielo sí recordaba. Preservó las pruebas que intentaban ocultar. Protegió al hombre que pretendían destruir y, en última instancia, provocó su caída. Thor apareció a nuestro lado, metiendo su enorme cabeza bajo la mano de Holmes. Holmes le rascó cariñosamente detrás de las orejas. Y no lo habríamos logrado sin él. Sus instintos nos salvaron más de una vez. Salimos del Hotel Glaciar esa tarde, descendiendo por la carretera de montaña bajo un sol radiante que hacía que la tormenta de la noche anterior pareciera una pesadilla lejana. Pero sabía que jamás olvidaría aquella cámara helada bajo el hotel, ni al hombre preservado en hielo como un espécimen ártico, vivo contra todo pronóstico, esperando ser rescatado, con las pruebas selladas a su alrededor con una claridad cristalina. El hielo recuerda sin duda. Y yo también,